El día de hoy, por cierto, les compartí el tema compartido o impartido el día de ayer para que ustedes puedan tenerlo allí en sus registros. Bueno, iniciamos, compañeros. Realmente, cuando hablamos de la exhibición personal en Guatemala, hay un grupo de personas que está haciendo el trabajo, ¿verdad? Ya lo hizo, en donde establece cuál es la historia, ¿verdad? La historia de los medios de defensa de la Constitución. Me recuerdo si así se titula, pero ahí aparece esa historia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la exhibición personal en Guatemala, pues ahí lo podemos leer, dice, el derecho constitucional guatemalteco ha incluido, o sea, realmente no es tan nueva la exhibición personal, ha incluido en la legislación vigente un sistema de instrumentos. Ya sabemos claramente que el instrumento es una herramienta, dicho de otra manera, en este caso herramientas de carácter constitucional que van a proteger el imperio de la Constitución. Hablamos allá en el amparo, que el amparo protege, ¿verdad?, el patrimonio, la libertad, en este caso la libertad individual es protegida por la exhibición personal y la Constitución como tal es protegida por la inconstitucionalidad de leyes. ¿Por qué? Porque a través de la inconstitucionalidad de leyes se garantiza que leyes inferiores no entren en antinomia con la Constitución o no estén contrarias a la Constitución política, de acuerdo a esa pirámide. Ustedes se recordarán muy bien la pirámide denominada de Hans Kelsen, pero que yo les dije que también que fue realmente creada por Julius Merkel, un estudiante de Hans Kelsen, claro, impulsada por Kelsen. Entonces señala que es un conjunto de instrumentos técnicos, jurídicos, con los cuales se asegura que la persona que se encuentre en posibilidades de ejercitar y hacer respetar sus derechos instituidos en la Constitución y demás leyes de derecho interno. Mire, realmente, por ejemplo, el amparo realmente es una herramienta, un instrumento más elitista. ¿Por qué decimos elitista o de élite? Porque pues muy difícilmente las personas puedan encontrar un abogado que les cobre barato por plantear un amparo. Y uno dirá, bueno, pero establece la Constitución y la ley de amparo que el ignorante, que sí, pero si el ignorante lo ignora todo, ignora que existe el amparo. Es un problema. Entonces, realmente el amparo es algo más elitista, o sea, de un grupo exclusivo que puede o tiene la capacidad para poder pagar para plantear un amparo. No es tan, a pesar de ser una garantía constitucional, no es tan accesible para todas las personas, muchas veces por el desconocimiento. Entonces, y señala, ¿verdad? En la Constitución y demás leyes de derecho interno, vamos a ver, ahí estamos. En nuestra Constitución, ustedes lo podrán encontrar en el título sexto denominado Garantías Constitucionales. Ya le hemos leído anteriormente. Por favor, abrimos la Constitución Política de la República de Guatemala en el título número 6. Título número 6, cuyo título dice de la siguiente manera. Aquí estamos. Garantías constitucionales, título número 6, que es el que hemos estado estudiando. Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Cuando hablamos de las garantías, pues obviamente las garantías son el amparo y la exhibición. Y la defensa del orden constitucional recae sobre la constitucionalidad de leyes. Señala aquí la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley de amparo, exhibición personal. Compañeros, perdonen que les diga algo. Dejen de escribir su nombre y su carnet, que de nada les sirve escribirlo. Hay un listado de asistencia que se pasa y es el que yo manejo. Entonces no escriban su nombre, no sirve, por gusto. Entonces señala, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad delimitan el campo de procedencia de dos acciones específicas de defensa del orden constitucional, a saber, el amparo e inconstitucionalidad de las leyes en caso general. El primer término, el amparo, se ha instaurado contra las amenazas de violaciones a los derechos o para restaurar el imperio de los mismos. Cuando la violación hubiere ocurrido, no hay ámbito que en ella, ahí aparece todo lo que corresponde.
Después tenemos el primer título, que sería el 263, que ya lo leímos, el derecho a exhibición personal. El 265, que ya lo leímos, procedencia del amparo. Y el otro que ya lo leeremos, porque eso es tema del siguiente punto. Imagino que el examen casi que el final, inconstitucionalidad de leyes. Entonces, eso es lo que establece el título sexto, denominado Garantías Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional. Regula 3 instituciones de carácter jurídico, señala habeas corpus o exhibición personal, amparo y control de constitucionalidad de leyes. Continuamos. Señala, siempre el conflicto armado interno, ayer les hablaba de esto, es un acontecimiento histórico suscitado en Guatemala que refleja aberrantes violaciones de derechos inherentes del ser humano por parte de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y del Ejército. Yo creo que más es al revés, ¿verdad? Más del ejército que de la guerrilla. Pero bueno, ese es el criterio que se establece. Se dieron torturas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, plagios o secuestros, violaciones sexuales, masacres y desplazamientos. Fueron las principales vulneraciones a la vida, la libertad y la integridad de la población. Falta una N por allí. Señala los antecedentes históricos primigenios, o sea, los primeros que se dieron en la historia de nuestra nación Guatemala, pues no podemos establecer claramente, ¿verdad?, alguna figura que pudiera aparecer en el derecho maya como tal, o sea, en el derecho precolombino. Pero vamos a analizarlo directamente en el derecho ya occidental, que es el que vino a Guatemala, y señala los antecedentes históricos primigenios de la exhibición personal o habeas corpus en la evolución histórica de la legislación guatemalteca datan de la época o periodo preindependiente, el 6 de julio de 1808. Por favor, no le voy a preguntar fechas, ¿verdad? Ni años, ni yo me los sé, ni no pretendo que se los aprendan de memoria. Por lo menos, tal vez, el nombre de la Constitución o algo por el estilo, que dice José Napoleón, ¿te sabe quién es él? Dice, promulga la Constitución de Bayona, normativa que extendió su ámbito de aplicación a todos los territorios americanos dominados por la corona española, incluyendo a Guatemala. A pesar de que no cobró vigencia esta Constitución, imponía al Senado el deber de velar por la libertad individual, otorgándole el reconocimiento de derecho inherente al ser humano, al ser humano merecedor de protección legal. O sea, esta Constitución es donde aparece un antecedente, un tatarabuelo de la exhibición personal que manejamos actualmente en Guatemala, pero ya aparece en la Constitución de Bayona, promulgada por José Napoleón, cuando pues España fue dominada por Napoleón Bonaparte. Tenemos en el año de 1810, señala, los diputados suplentes Andrés y Manuel Llano presentaron ante la Corte de Cádiz, un proyecto de ley de habeas corpus, nombrando para el efecto una comisión en ese año dedicada a su estudio. Pero por avatares del destino, la propuesta no fue aceptada. Sin embargo, fue hasta el 19 de marzo de 1812, al promulgarse la Constitución de Cádiz de la monarquía española, que se otorgó, eso es lo importante, una protección especial a la libertad individual en las disposiciones contenidas en el artículo 172 de ese cuerpo legal, al prohibirle al rey privar ilegalmente de su libertad a un súbdito. Eso sucede en la Constitución de Cádiz del año de 1812. Constitución de Cádiz 1812, que fundamentalmente es la protección o una limitación al derecho del soberano de poder, pues ahí dice, si no constituye antecedentes relevantes, proteger la libertad individual. O sea, el soberano no podía limitar la libertad individual de la persona. Claro, aquí se daban diferentes estratos de la sociedad. ¿Por qué? Porque era aplicado más a criollos, mestizos, porque nuestras comunidades indígenas a las cuales pertenecemos, pues obviamente desconocían totalmente este tipo de libertades porque no las tenían como tal.
Mariano Gálvez, el 15 de marzo de 1836, fueron decretados los códigos de Livingston. Estos establecieron el sistema de legislación penal en aquella época e instituyeron la exhibición de la persona bajo el acápite denominado la supresión de los delitos contra la libertad personal, contenido en el capítulo 6 del libro 1. Al suprimirse esta normativa, esa institución se mantuvo vigente. O sea, ahí tenemos Mariano Gálvez el 15 de marzo de 1836, en los códigos de Livingston relacionados a derecho penal, pues establece un apartado. Aparece ya la exhibición personal también en esta Constitución de Livingston. Continuamos, señala la Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes en el año de 1839, emanada de la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala y contenida en el decreto 76, reconoció expresamente la facultad de los ciudadanos de solicitar la exhibición de su persona ante los órganos jurisdiccionales. Entonces ahí aparece también la exhibición personal. Esto es algo rápido, ¿verdad? Son cuestiones, pincelazos históricos que ustedes podrán verlo más detenidamente. Pondré una pregunta directamente de historia. No, solamente es para que ustedes puedan conocer algunos acontecimientos. Del proceso sí, ¿verdad? Ustedes directamente ya de lo que establece la ley, esos iban a venir en su examen. Algunas cuestiones, no muchas. La Constitución Política de la República Federal de Centroamérica, decretada el 9 de septiembre de 1921, contiene unos avances significativos con relación a la exhibición personal. Sin embargo, la novedad surgió el 12 de mayo de 1928 con el decreto legislativo 1539, que contenía la ley de amparo y exhibición personal. Ya encontramos una ley específica que conoce de la materia. El decreto legislativo 1539, que contenía la ley de amparo y exhibición personal. Tenemos el decreto, señala la ley del 4 de agosto de 1954, después de la contrarrevolución, emitido por Carlos Castillo Armas, contenía el Estatuto Político de la República de Guatemala, que derogaba expresamente la Constitución de 1945, que es la contrarrevolución, ¿verdad? Derogaba los 10 años de primavera en Guatemala, en el país de la eterna dictadura. El 21 de septiembre de 1954 se convoca a elecciones para diputados de la Asamblea Nacional Constituyente y el 29 de octubre de ese año se declara instalada. Ese asalto de poder al gobierno de Juan Jacobo Arbenz Guzmán en aquella época produjo la promulgación de la Constitución de la República de Guatemala de 1956. De esas, pues todavía podemos conseguir presentaciones escritas, yo tengo unas por aquí, normativa que incluyó en sus disposiciones el habeas corpus como garantía individual. Se puede dar cuenta que dentro de la historia de Guatemala siempre ha aparecido de alguna manera la exhibición personal. Claro, es hasta en nuestro tiempo en donde realmente se utiliza esa herramienta establecida en la Constitución. En 1965, debido al golpe de Estado promovido por el coronel Enrique Peralta Zurdia, en contra del gobierno de José Miguel Ramón Idígoras Fuentes, al asumir el cargo del jefe de gobierno, ordenó la suspensión de la Constitución en 1956, gobernando y administrando a través de decretos, decreto ley. Usted sabe que es un decreto ley. Actualmente tenemos dos, los más importantes, el Código Civil y el Código Procesal Civil. Y dice, al convocar a la Asamblea Constituyente se produjo la subrogación de la ley fundamental suspendida y fue promulgada la Constitución de la República de Guatemala el 30 de marzo de 1965, la Constitución de 65. Sus disposiciones dotaron al habeas corpus de independencia respecto al amparo. O sea, anteriormente estaban juntos, hoy estaban separados. Señala, el 5 de mayo del 66 fue aprobado el decreto número 8 de la Asamblea Constituyente que contenía la ley de amparo, habeas corpus y de constitucionalidad. Tenemos también el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 dirigido por el general Víctor Humberto Mejía Víctores, que derrocó al general José Efraín Ríos Montt, marcó el inicio del proceso de promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985. La Asamblea Nacional Constituyente de esa fecha fue facultada para decretar, sancionar y promulgar leyes de naturaleza o carácter constitucional,
por lo que el 8 de enero del 86 emitió el decreto 1-86, Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, ¿verdad? Disposición que derogó las leyes anteriores y regula las 3 garantías, que son las que nosotros conocemos actualmente. Muy bien. Tenemos competencia. Ahora sí entramos directamente a la ley, ¿verdad? Después un pincelazo histórico. Competencia dentro de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Señala claramente. Dice, el tratamiento procesal de la competencia. Ya sabemos qué es la competencia. ¿Qué es la competencia? La competencia es una limitación a la jurisdicción. Eso es la competencia. En donde una persona se le determina actuar sobre determinado asunto con ciertos límites. Entonces, esa es la competencia como tal. Señala, el tratamiento procesal de la competencia objetiva o materia de la exhibición personal está determinado por el artículo 83. Vamos al artículo 83, por favor. Así vamos avanzando. 83. Tribunales competentes. Señala, la competencia de los tribunales para la exhibición personal se rigen de conformidad con lo dispuesto en los tribunales de amparo. Sin embargo, en esta materia, la competencia que corresponde a la Corte de Constitucionalidad se ejercerá por la Corte Suprema de Justicia. O sea, la competencia que le corresponde a la CC la ejercerá la Corte Suprema de Justicia. Esa es la gran diferencia. Entonces dice, disposiciones que atribuyen competencia para conocer esta garantía constitucional a los siguientes órganos jurisdiccionales: Corte Suprema de Justicia, salas de la Corte de Apelaciones y juzgados de primera instancia. Son los 3 clasificaciones de tribunales que vamos a encontrar para poder verificar lo de la exhibición personal. Señala, la competencia de los jueces unipersonales y de los tribunales colegiados para conocer, tramitar y resolver la exhibición personal está expresamente determinada por los artículos 12, 13, 14 y 83 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en aquellos casos en donde la libertad o la integridad de la persona corre grave peligro, que eso es bien común, corre grave peligro, y se caracterizan como de tramitación urgente, cualquier juez o tribunal podrá conocerla y dictará a prevención aquellas providencias necesarias y urgentes que se requieran para resguardar o restaurar el o los derechos vulnerados, aun cuando careciere de la competencia. Señala, ¿verdad? Aun cuando careciere de la competencia específica para conocerla, debiendo dar cuenta inmediata con informe de lo actuado al órgano jurisdiccional competente. Y además lo que dispone el artículo 84, que vamos a leerlo inmediatamente, artículo 84, señala, conocimiento a prevención. Por favor, vamos leyendo. Señala, la competencia específica es, sin perjuicio de que la exhibición personal podrá iniciarse ante cualquier tribunal. Cualquier tribunal. Pregunta, ¿verdad? ¿Dónde se puede iniciar? Bueno, obviamente hay una competencia establecida, pero también señala que podrá iniciarse ante cualquier tribunal el que dictará a prevención las providencias urgentes en el caso requiera, pasando sin demora el conocimiento del asunto con informe de lo actuado al tribunal competente. Bueno, eso es lo que sucede. O sea, lo va a conocer cualquier tribunal urgente, de manera urgente. Y cuando ya sea un día hábil, pues obviamente lo va a trasladar al tribunal que corresponda. Eso es lo que va a suceder. Señala, la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para conocer exhibición personal a favor de los miembros de los siguientes órganos colegiados o unipersonales: el Tribunal Supremo Electoral, los ministros de Estado,
los viceministros cuando actúen como encargados del despacho, las salas de la Corte de Apelaciones. Eso es establecido en el artículo 11, si no me recuerdo, 12, vamos a ver. Vamos al artículo, competencias, artículo 11, artículo 12, ¿verdad? Y ahí tenemos, la Corte Suprema de Justicia conocerá de los amparos en contra de, aquí nos señala que la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para conocer exhibición personal a favor de los miembros de los siguientes órganos colegiados. A favor. Si analizamos la situación, ¿por qué dice a favor y en el amparo dice en contra? A ver, alguien que nos pudiera dar luz, ¿qué piensa? Alguien que quiera hablar. ¿Por qué dice en el amparo en contra de y en la exhibición dice a favor de? Alguien que quiera, no importa confundirse. Adelante, compañero, Amílcar Ramos. Gracias, Lick. Bueno, por lo que entiendo, el amparo es en contra de porque es alguien que está violando nuestros derechos, ¿verdad? O sea, es en contra del Estado, por decirlo así, y la exhibición personal es a favor de nosotros. Eso es lo que entiendo, Lick. No sé si estará bien. Sí, estamos más o menos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Puede ser de que si ahí dice en contra, en contra de, o sea, por ser un ente, ahí lo dice colegiados, pienso yo, órganos o miembros de colegiados uniparentales. Puede ser, pienso. Gracias, compañera. Adelante, Amílcar Ramos y después Marco Mendoza. Perdón, Lick, dejé levantada la mano. Adelante, compañero Marco Antonio Mendoza. Lick, buenas noches. Considero que las dos acciones son a favor nuestra, solo que una, en el caso del amparo, es en función de los derechos que nos están violando nosotros, y el otro es porque nosotros estamos solicitando un beneficio a favor nuestro, en función de que la exhibición lo que pretende es que yo pueda salir de una situación engorrosa en la cual estoy limitado en ese momento. Claro, muy bien. Estamos bien, compañeros. Dice, la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para conocer. Miren, aquí hay lo que nosotros denominamos clases de seres humanos hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un juzgado entrará a conocer dependiendo de quién sea la persona que se encuentre en riesgo. Suena feo. ¿Por qué? Porque realmente esto aplica en doble instancia. Por ejemplo, señala, la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para conocer exhibición personal a favor de los miembros de los siguientes órganos colegiados o unipersonales. Pongamos un ejemplo. Si el presidente de la República o plantean una exhibición personal a favor del presidente de la República, ¿a quién creen que van a enviar? ¿A quién le correspondería conocerlo? Alguien que nos quiera aportar un poquito. ¿Puede repetir la pregunta, licenciado? El presidente de la República, por ejemplo, está sufriendo un vejamen, está detenido o lo que sea, desaparecido, y plantearon una exhibición personal a favor de él. Entonces, ¿a quién van a enviar en ese caso? Marco Antonio Mendoza. Yo considero que conforme el artículo 11 le corresponderá a la Corte de Constitucionalidad. Sí, le correspondería a ellos, pero como trasladan la competencia, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Okay. Pero ahí estamos bien, efectivamente. Y ahí nos damos cuenta que dependiendo el nivel o el estatus de la persona, así van a ir denominando qué tribunal va a conocer de esa exhibición personal. Imagínense, se secuestraron o
está sufriendo vejámenes el IC José Vida López Portillo. ¿A quién compete? ¿Van a enviar a la Corte Suprema de Justicia? De ninguna manera, a ustedes. ¿A quién van a remitir? A un juez de primera instancia. ¿Por qué? Todo va dependiendo quién sea la persona que está siendo limitada en sus derechos. De esa manera van a empezar a conocer los asuntos en el Estado. O sea que los que tienen más trabajo realmente son los juzgados de primera instancia, pero también, si bien es cierto, son los que hay más juzgados de primera instancia, ¿verdad? Hay en la capital una buena cantidad de ellos, en Zacatepeques pues también hay juzgados, o sea, si se dan cuenta son los que van a conocer y eso vamos a llegar en un momentito. Sigamos adelante, dice, la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para conocer, dice, exhibición personal a favor. La exhibición personal se presenta a favor de alguien, ¿sí? A favor de alguien. Y señala claramente, a favor de los miembros de los siguientes órganos colegiados o unipersonales. El Tribunal Supremo Electoral, difícilmente, el Tribunal Supremo Electoral alguna vez va a limitar un derecho a alguien, digamos, en exhibición personal, secuestrándolo, difícilmente. Por eso se refiere a que cuando son a favor de los miembros de esas instituciones hay una competencia establecida. El Tribunal Supremo Electoral, los ministerios de Estado, los viceministros, cuando actúen como encargados del despacho, o sea, cuando no esté el ministro y ellos funjan como ministros. Las salas de la Corte de Apelaciones, o sea, los miembros, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las Cortes Marciales, el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, el Procurador General de la Nación, el Procurador de Derechos Humanos, la Junta Monetaria, los embajadores guatemaltecos acreditados en el extranjero, los jefes de misiones diplomáticas y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Y si nos vamos, por ejemplo, tenemos las salas de la Corte de Apelaciones, tienen competencia para conocer exhibición personal a favor de los miembros de los siguientes órganos colegiados unipersonales. Y ahorita vino a mi mente una situación a manera de una anécdota. Por ejemplo, una vez mataron, en Guatemala matan constantemente a personas, ¿no? Yo le aseguro que apareció muerto en un futuro el licenciado José Vida López Portillo en un callejón o lo que sea. ¿Y cuánto van a acordonar? ¿Cuánto van a acordonar del área? Ustedes han visto cuando muere un baleado, por ejemplo, muere baleado una persona, un indigente, ¿se han dado cuenta cuánto acordonan del área? Si mucho van a acordonar. Si hay un carro estacionado a la orilla de la calle y hay una banqueta y el indigente quedó tirado entre el carro y la banqueta, solo le ponen una cinta a cada lado del carro y ya estuvo. Esa es la escena del crimen. Pero si a quien mataron es a un juez de primera instancia, ejemplo, ese acordonamiento ya es un poquito más grande. Si por el contrario el muerto es un diputado, ese acordonamiento es más grande. No digamos si fuera el presidente, o sea, ahí sí acordonan casi toda la cuadra completa. ¿Por qué? Todo depende del nivel o el rango político de la persona y de eso depende para que vayan a aplicar el acordonamiento. En este caso considero que lo correcto sería igualdad para todos, pero no se da la igualdad. Entonces, aquí tenemos la sala de la Corte de Apelaciones, tienen competencia para conocer exhibición personal a favor de los miembros de los siguientes órganos colegiados unipersonales: los viceministros de Estado, los directores generales, los funcionarios judiciales de cualquier fuero o ramo que conozcan en primera instancia, las corporaciones municipales y los alcaldes de las cabeceras departamentales. Está escrito tal cual está en la norma en los artículos 11, 12 y 13. Los jueces de primera instancia, que es lo más importante. Los jueces de primera instancia tienen competencia para conocer exhibición personal a favor de los miembros de los siguientes órganos colegiados o unipersonales: los administradores de rentas, los jueces menores, los jefes y demás empleados de policía, las corporaciones municipales y los alcaldes,
y los demás funcionarios o autoridades y empleados de cualquier fuero o ramo que no sean competencia de la Corte Suprema de Justicia y las salas de la Corte de Apelaciones y las entidades de derecho privado. En las entidades de derecho privado entramos todos los demás, ¿verdad? Todos los demás. Vamos al procedimiento de la exhibición personal. Señala, quien se encuentre, bueno, leamos artículo 82, por favor. Vamos a nuestra ley. Que lo único que lo apoya a usted en su privado es la ley, algunas veces, porque algunas veces el mismo catedrático le dice, mire, primero me responde y después se fundamenta. Tenemos artículo 82, derecho a la exhibición personal, lo leímos y lo volveremos a leer. Dice, quien se encuentre ilegalmente preso, goce de su libertad y el individual amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada, o cohibido provisional y lo pasaron directamente a un lugar de condena. A ustedes cumplimiento de condena. Está ilegalmente. ¿Por qué no está en el lugar que corresponde? Quien se encuentre ilegalmente preso, ilegalmente detenido. Ya sabemos que cuando ilegalmente detenido, podemos determinar que la policía se lo llevó sin tener realmente, no le encontraron infraganti, no hay una orden de captura en su contra, mas sin embargo se lo llevaron. Por lo tanto, está ilegalmente detenido. O sin embargo, también cuando la persona ya excedió el plazo establecido por el artículo 6 y está en la PNC, está ilegalmente detenido. Sigamos. O cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual. Obviamente, su libertad individual ha sido limitada. ¿Qué es la libertad individual? ¿Qué es la libertad? Es una facultad que usted tiene. Usted está en su casa y viene alguien y le cierra la puerta y le pone un candado y se pone en su puerta y usted no puede salir. Entonces, ahí que le están limitando su libertad, porque usted es libre de salir de su casa cuantas veces quiera, de ingresar, salir, ¿qué le puedo decir? Bueno, limitado en su libertad. Entonces, eso es. Cuando habla de o de otro modo, en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella. Hablábamos en su momento que puede ser preventivo o también puede ser restaurador. Y aquí encontramos, dice, o amenazado de la pérdida de ella, o sea, para prevenir un daño futuro a su libertad. O sufriere vejámenes. Bueno, cuando hablamos de, perdón, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, si estoy bien, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley. Bueno, ahí tenemos, lo hemos hablado mucho, pero siempre lo repito porque en el amparo pasó lo mismo. Según yo lo repetía mucho y había mucho desconocimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de una detención, admitirles. Cuando nosotros hablamos de una detención legal, la persona está detenida legalmente, pero está sufriendo vejámenes, lo están golpeando, lo están lastimando o algo por el estilo, o lo van a trasladar a un lugar donde pudieran sufrir daños a su integridad física o a su misma vida, entonces puede plantearse lo que es el amparo. Perdón, la exhibición personal. Tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin, uno, de que se le restituya, por favor,
tome nota, subráyelo, de que se le restituya o garantice su libertad. O sea, se le restituya porque ha sido limitado, o garantice, que significa pues que no ha sido todavía dañado en sus derechos, pero obviamente está en riesgo. Continuemos, señala. Artículo 83. Artículo 83. Tribunales competentes, ya lo leímos. La competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformidad con lo dispuesto para los tribunales de amparo. Sin embargo, esto es importante que lo subrayen, en esta materia la competencia que corresponde a la Corte de Constitucionalidad se ejercerá por la Corte Suprema de Justicia. Artículo 84. Conocimiento a prevención, titula este artículo. Señala, la competencia específica es sin perjuicio de que la exhibición personal podrá iniciarse ante cualquier tribunal. ¿Qué es el conocimiento a prevención? El objetivo es prevenir. Ese es el objetivo. Usted plantea una exhibición personal el día viernes a las 8 de la noche. Obviamente los tribunales competentes están cerrados. Entonces el compañero Verdugo planteó un caso así. ¿Quién entra a conocer? Usted debe plantear la exhibición personal donde corresponda, cualquier juzgado que esté abierto en ese horario. Entonces compete al juzgado de turno. ¿Qué procede que haga? Pues procede que cumpla lo que establece el artículo 84. Conocimiento a prevención. La competencia específica es sin perjuicio de que la exhibición personal podrá iniciarse ante cualquier tribunal, el que dictará a prevención las providencias urgentes en el caso requiera, pasando sin demora el conocimiento del asunto con informe de lo actuado al tribunal competente. Vamos a ver qué nos escribieron. ¿Alguien escribió algo? Dicen, ¿por qué el artículo 83 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal establece que la Corte Suprema de Justicia conocerá de la exhibición personal en lo relacionado a la competencia de la Corte? Que establece que no le entiendo tanto a su pregunta. Lo que establece es porque así lo dice la ley. O sea, el artículo 83 establece claramente, si lo volvemos a leer, la competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformidad con los dispuestos para los tribunales de amparo. Sin embargo, en esta materia la competencia que corresponde a la Corte de Constitucionalidad se ejercerá por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. Esa sería la respuesta más idónea, ¿verdad usted? Porque la ley lo establece, así tiene que hacerse. No tiene que haber un razonamiento exacto. Tal vez será porque para evitar más trabajo a la CC, pues se le subroga a la Corte Suprema de Justicia, pero por eso, porque la ley lo establece. Si la ley no lo estableciera, obviamente debería de conocer la Corte de Constitucionalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del conocimiento a prevención, es conocer de inmediato el proceso. Ya vamos a ver cómo procede, cómo se debe de proceder una vez planteada la exhibición. Entonces, el juzgado que conoce tiene que iniciar el proceso inmediatamente. En el amparo indicaba, ¿verdad? También inmediatamente, también en la exhibición es inmediatamente. Pero en la exhibición es un poquito diferente al amparo, muy diferente al amparo. ¿Por qué? Porque en el amparo, pues, pueden establecer, correr fechas y todo eso. En la exhibición personal no aplica de esa manera. Artículo 85. Interposición. Leamos el artículo 85. Interposición señala legitimación para pedir la exhibición personal. ¿Qué es la legitimación? ¿Quién está facultado? ¿Verdad? Eso es la legitimación. ¿Quién está facultado para acudir a pedir exhibición personal? Y señala claramente, la exhibición personal puede pedirse. Esa es pregunta. ¿Cómo puede pedirse la exhibición personal? Por escrito, por teléfono o verbalmente, por el agraviado o por cualquier otra persona
sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna clase. O sea, eso es lo que establece la norma. Son las 8:14. Bueno, pasamos a la asistencia al final. Entonces, eso es lo que establece la norma, ¿verdad? Cualquier persona que esté conociendo de un asunto de ese tipo, de que alguien está sufriendo vejámenes, de que alguien tiene coartada la libertad, pues obviamente puede solicitar la exhibición personal. El artículo 86 señala conocimiento de oficio. Todo tribunal de justicia que llegare a tener conocimiento en cualquier forma que alguna persona se encuentra en la situación contemplada en el artículo 82, señala, confinada o en simple custodia, y se temiere que su paradero sea incierto, estará obligado a iniciar y a promover de oficio la exhibición personal. Entonces, dos formas, de oficio o por solicitud de alguien. Artículo 87. Artículo 87. Denuncia obligatoria. Señala el alcaide. Ustedes sabrán, el alcaide es alguien que funge dentro de la cárcel, es una función, ¿verdad? Jefe, subalterno o ejecutor del establecimiento o lugar en donde una persona estuviere detenida o presa o privada de su libertad, que tuviere conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, deberá denunciarlo inmediatamente a cualquier tribunal que pueda conocer de la exhibición personal, bajo pena de 50 a 500 quetzales de multa, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Bueno, yo creo que por veces en Guatemala es un poquito distinto. Usted, por ejemplo, si no paga una cantidad determinada cuando entra a la cárcel, a ciertos lugares, pues le van a pegar su buena paliza a ustedes por no hacer el pago correspondiente. La talacha, ¿verdad? Usted, efectivamente, la famosa talacha. Si usted no la paga, obviamente le van a dar una su santa pateada, y realmente, pues, se supone que el alcaide debería de informar esto, o cualquier persona, cualquier agente de seguridad que esté, debería de informarlo. No lo informan, hasta apuestas le hacen a quién gana la pelea. Ustedes en la situación de, no solamente de Guatemala, sino de muchos países del mundo. Entonces, ustedes saben que ahí hay una denuncia obligatoria que se debería de presentar, mas no se presenta, la famosa talacha. Entonces, bueno, ahí tenemos, artículo 84, conocimiento a prevención. Compañeros, vamos a preguntarles a algunos sin que lean la ley. Alicia María García. Bueno, cualquiera, con sus palabras, por favor, ¿qué es el conocimiento a prevención? ¿Qué entendió por el conocimiento a prevención? José Gabriel Reyes, yo sé que usted va a responder. Buenas noches, licenciado. Pues yo entiendo, licenciado, de que es el conocimiento que uno tiene acerca de la violación de un derecho que está sufriendo alguien y que uno tiene que, como que uno tiene que denunciarlo, según lo que estaba leyendo yo en el artículo. Gracias, compañero. Jennifer Mercedes. Como que vamos a ir sacando a quien no responda, porque plano no están. Algo a un catedrático anterior, ustedes no estaba fuera, tampoco. Bueno, conocimiento de prevención es que usted presenta, o cualquier persona plantea, presenta, interpone una exhibición personal a favor de alguien. ¿A favor de quién? ¿Por qué decimos a favor de alguien? Por ejemplo, usted sabe que
doña Eugenia Valdés, su vecina, está sufriendo vejámenes porque su marido la tiene encerrada. O digamos otro ejemplo, que esto es más común. Resulta que usted sabe que en una familia hay una ancianita, que pongámosle un nombre, doña Chonita, usted, pongámosle un nombre, doña Juana Pérez. Doña Juana Pérez, una señora de 85 años, pues los hijos la han dejado abandonada en su cuarto, en una casa, sin medicamentos, nadie la limpia, nada, o sea, está pero abandonada. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Plantear una exhibición personal a favor de doña Juanita Pérez, que se encuentra en la dirección tal, y qué va a proceder a hacer. ¿Dónde lo vamos a plantear? Puede ser por teléfono, puede ser por escrito, puede ser de forma oral. La autoridad que conoce del asunto, en este caso el juzgado de turno, pues lo que tiene que hacer inmediatamente es un conocimiento a prevención. Su objetivo es prevenir. ¿Qué significa conocimiento a prevención? Que si no le corresponde a él conocer de ese asunto, de todos modos va a entrar a conocer inmediatamente. Se va a personar al lugar donde está doña Juanita, o me recuerdo qué nombre le puse, y después de eso, pues se va a personar a donde está la persona, valga la redundancia, para verificar cuál es la situación que está sufriendo, los vejámenes que está sufriendo, y va a redactar un informe. Después, cuando llegue el día hábil siguiente o cuando corresponda, va a trasladar el proceso al juzgado que le corresponde conocer. Pero cuando nosotros hablamos del conocimiento a prevención, es que el juzgado que recibe la exhibición debe de conocerlo inmediatamente, aunque no tenga competencia. Tiene que hacerlo. Por eso, repitamos qué dice el artículo. La competencia específica es, sin perjuicio de que la exhibición personal podrá iniciarse ante cualquier tribunal. El que dictará a prevención las providencias urgentes que el caso requiera, pasando sin demora el conocimiento del asunto con informe de lo actuado al tribunal competente. Tuve un caso en un condominio en donde el caso es el siguiente. Resulta que un señor, un condominio había arrendado su propiedad y la arrendataria, pues, obviamente tenía conflictos con él porque no había pagado la renta, estaba retrasadísima en la renta. Entonces, pero no le había impedido la entrada al condominio. Después de eso, resulta que esta inquilina se peleaba mucho con el marido, tenían problemas pero serios, violencia doméstica terrible. Ella, pues, lo que hizo fue solicitar medidas para protegerla, medidas de seguridad a su favor, y obviamente se las dieron. Una vez le dieron las medidas, ella lo que hizo fue llevar las medidas, el documento, a la administración del condominio y las presentó, señalando que por favor que se cumpliera lo señalado por el juzgado. Entiéndase bien. Muy bien. ¿Qué tenía que hacer el señor, los agentes de seguridad privada que estaban en la puerta? Pues cuando llegaba el marido, no lo podían dejar entrar. ¿Por qué? Porque habían medidas muy claras. Resulta que un día ella sale del condominio y cuando regresa acompañada del marido y quiere entrar al condominio. El agente de seguridad procedió a indicarle que no se le podía dejar entrar a el señor. Ella, molesta porque no le permitían ingresar al marido, ¿qué hizo? Planteó una exhibición personal. ¿Por qué? Porque alegó de que ella estaba fuera del condominio y sus hijas estaban dentro del condominio, en la casa que ella arrendaba, y por lo tanto el administrador le estaba impidiendo acercarse a sus hijas y empezó el conflicto. Cuando ella planteó la exhibición personal, fue planteada como eso de las
7, 8 de la noche aproximadamente. A las 8:30 de la noche ya estaba apersonado el juez, en este caso el juez de turno, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Inmediatamente me llamó el administrador, me dice, mire, ¿qué hago? Y yo le dije, mire, déjelos entrar, porque entraron de todos modos. Cuando ellos entraron, lo primero que hizo el juez es ella verificar a las dos niñas, porque habían planteado la exhibición personal a favor de la señora que iba a entrar y de sus dos niñas. Fueron a verificar a las dos niñas, les preguntaron si les habían causado un daño, si estaban sufriendo maltrato de parte del administrador o del dueño de la casa. Las niñas contestaron que no, de ninguna manera, no había violación ni nada que ver. Es más, las niñas estaban jugando en el área de juegos cuando entró el juez. Entonces, el proceso, uno diría, mire, ahí tuvo que haber terminado. No, pero ¿por qué lo mencioné? ¿Por qué mencioné esta parte? Ese juez que llegó conoció a prevención, porque el caso fue presentado cabal un viernes por la noche y hasta el día lunes el que conoció a prevención trasladó el proceso al juzgado de primera instancia penal de Zacatepeques. Y cuando el juzgado de primera instancia penal de Zacatepeques conoció del asunto, nuevamente remitió al juez de paz para que fuera nuevamente a ver la situación de las niñas y de la mamá. Cuando ellos volvieron a llegar ya no estaban porque habían abandonado la casa. Fue peor todavía. ¿Por qué? Porque entonces le dijeron al administrador que tenía que ponerlas a disposición, si no, imagínense lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque ya no estaban. Miren, realmente cuando nosotros hablamos de la exhibición personal, sí es bastante seria usted, es una figura jurídica bastante seria que uno debe de evitar que se la pongan en contra de uno, usted, porque a cualquier persona se la pueden plantear. ¿Por qué? Porque hoy, respecto a la libertad de los niños, porque alguien puede estar castigando a su hijo, pero si a alguien se le ocurre, puede hacerlo. Sí, compañero, aquí el compañero dice, eso pasaba cuando trabajé de guardia en un condominio. Efectivamente, suele suceder, es bien, bastante repetitivo. Todo porque ella dio esas indicaciones, quien paga son los guardias y la administración. Efectivamente, así es. Entonces, continuemos, compañeros, espero que pues no sea el mismo caso, si no ya metí la pata. Bueno, continuemos, compañeros. Adelante, Marco Antonio Mendoza. Sí, pero en el caso ¿la señora ingresó con el esposo al condominio o solo ella? Fíjese que ella no quería ingresar si no dejaban ingresar a su marido. Pero cuando llegó a PNC y ella tenía unas medidas, la PNC no debió haber como detenido al esposo por el tema de las medidas. Cuando ellos llegaron, ya el esposo se había ido. Okay. Es que al final se le dejó entrar solamente a ella, pero ella hizo berrinche porque no se le estaba permitiendo ingresar al esposo. La resolución final de ese proceso, cabal, el mismo tribunal que conoció del asunto señala que era incomprensible porque la señora ella misma trataba de hacer algo ¿qué le digo? Que ella misma dio una instrucción y estaba solicitando que pues incumplieran esa instrucción. Y al final pues declararon sin lugar la exhibición personal, pero de todos modos le causaron costos al condominio y no le impusieron costas procesales, o sea, no la sancionaron. Pero podrían haberle puesto ahí a las costas. Debieron habérselas puesto, pero ahí entran otros aspectos de la ley contra la violencia entre la mujer, violencia psicológica y otras cuestiones que entran a ver, y como estaba sufriendo violencia psicológica y maltrato físico, entonces posiblemente por esa razón se dio ese acontecimiento. Pudieron haber pensado que cuando ella quiso entrar, tal vez el marido la estaba obligando o algo y por eso no le pusieron las costas. Ya, gracias. Entonces, tenemos 84 conocimiento a prevención, ¿verdad ustedes? 85 y salió nuevamente porque hice la pregunta y más o menos me la respondieron, pero conocimiento a prevención es que usted, siendo la autoridad no competente, pero como es el primero que se enteró, tiene que entrar a conocer.
Miren, esto pasa como en una piscina. Usted no es el salvavidas, pero mira que un niño se está ahogando. ¿Qué va a hacer? Si usted sabe nadar, pues obviamente se va a meter a salvar al niño. ¿Por qué? Porque si usted espera a que llegue el salvavidas, que tal vez está salvando a otra persona, obviamente se le va a ahogar el niño. Entonces, ese es el conocimiento de prevención, ¿verdad usted? Que debo de actuar porque me lo permite la ley. José Gabriel Reyes Valenzuela, adelante. Gracias, licenciado. Sí, creo que me equivoqué en la respuesta que usted estaba solicitando, porque yo me referí a lo que era el artículo 87, que era la denuncia obligatoria. Claro. A base de eso fue que yo di la respuesta, ya que en ese momento pues estaba estudiando el artículo que acabamos de leer. Entonces ahí yo sufrí la equivocación, y la prevención, pues como usted lo decía, que es cuando nosotros podemos interponer la acción en cualquier tribunal, ¿verdad? Y estos están obligados a conocerla y dictar la prevención para poder ejercerla, por decirlo así. Gracias, compañero. Efectivamente, así es. Continuemos, compañeros. Entonces, tenemos el artículo 86, conocimiento de oficio. Ya lo vimos, aplica también. Usted presenta un proceso, pues entró a conocer el tribunal y empieza su proceder de oficio, ¿verdad? También, si en algún momento una autoridad se entera de que alguien está sufriendo vejámenes, deberían proceder de oficio. Deberían, realmente no sucede así, realmente. Artículo 87, denuncia obligatoria. Ya sabemos que hay quienes están obligados a denunciar siempre y cuando estén enterados de que se esté dando una vulneración a los derechos de una persona. Artículo 88, trámite. Regresamos a nuestra, que es lo mismo que está puesto en nuestra presentación. Señala, recibida la solicitud, el tribunal en nombre de la República de Guatemala, otra vez, recibida la solicitud, el tribunal en nombre de la República de Guatemala emitirá auto de exhibición, señalando hora para el efecto y ordenando a la autoridad, funcionario, empleado o persona presuntamente responsable para que presente al ofendido, acompañe original o copia del proceso o antecedentes que hubiere y rinde informe detallado sobre los hechos que lo motivaron, contenidos los requisitos establecidos en el artículo 88 de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Muy bien. Si lo leemos, establece lo mismo. Artículo 88 dice, inmediatamente que se reciba la solicitud, por favor, ¿en cuánto tiempo tiene que resolver el juzgado que conoce de una exhibición personal? ¿Qué dice la ley? Dice inmediatamente. Inmediatamente significa recibido, se le da trámite. Inmediatamente. Señala, inmediatamente que se reciba la solicitud o se tenga conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, el tribunal, en nombre de la República de Guatemala y sin demora alguna, emitirá auto de exhibición señalando hora para el efecto y ordenando a la autoridad, funcionario, empleado o persona presuntamente responsable para que presente al ofendido, acompañe original o copia del proceso o antecedentes que hubiere y rinde informe detallado sobre los hechos que la motivaron, conteniendo por lo menos lo siguiente. A. Señala, ¿quién ordenó la detención o vejación y quién la ejecutó? Indicando la fecha y circunstancias del hecho. B. Si el detenido ha estado bajo la inmediata custodia del informante o si la ha transferido a otro, en cuyo caso expresará el nombre de este, así como el lugar, tiempo y motivo de la transferencia, y C, la orden que motivó la detención. Si usted se pone en el año de 1983, 80, 85, pues le va a encontrar demasiado sentido a este tipo de detenciones que se dan aún ahora,
pero no se dan como se daban en ese tiempo. ¿Por qué? Porque determinada persona fue desaparecida y se sabe quién pues se la llevó. ¿Qué se tenía que hacer? Una exhibición personal. ¿Y qué le van a preguntar? ¿Qué tiene que poner de manifiesto? ¿Quién ordenó la detención o ubicación? Esto en ese tiempo tenía nombre, o sea, ¿quién coronel, sargento? ¿Quién dio la orden? ¿Quién la ejecutó? Ah, bueno, yo, el sargento, le ordeno al soldado, vaya y tráigame tal persona, con otros términos, ¿verdad usted? Indicando la fecha y circunstancias del hecho. B, si el detenido ha estado bajo inmediata custodia del informante o si lo ha transferido a otro, en cuyo caso expresará el nombre de este. O sea, si yo lo tenía cuando plantearon la exhibición personal, pero inmediatamente lo trasladé a otro, ya sea otro centro carcelario o otra circunstancia, entonces tengo que exponerlo. Y la orden que motivó la detención, ¿por qué razón está detenida esa persona? Artículo 89. Es muy importante dentro del, porque es el plazo. Plazo para la exhibición. El plazo dentro del cual debe de hacerse la presentación del agraviado nunca podrá exceder de 24 horas a partir de la petición o denuncia. Es el plazo, ¿verdad? Debe de presentarse la persona. En este caso, debe de presentarse a la persona 24 horas, plazo máximo. Si nos vamos al 90, dice, instrucción inmediata. Cuando el tribunal tuviere conocimiento de los hechos tuviere conocimiento de los hechos a que se contrae el artículo 82, instruirá el proceso correspondiente y de inmediato, constituyéndose sin demora en el lugar en que estuviere el agraviado. O sea, tiene que personarse en el lugar donde esté el agraviado. Y si el ofendido residiere fuera del perímetro o municipio del tribunal que conozca, se nombrará un juez ejecutor. Un juez ejecutor que procederá conforme al artículo siguiente. Un juez ejecutor. El 101 señala, ¿verdad? El artículo 101 señala el cargo de ejecutor ad honorem. ¿Quién es un ejecutor? Vamos a ver si está aquí directamente. Ahí está el plazo. Dice el plazo para la presentación del agraviado nunca podrá exceder de 24 horas. 89. Cuando el tribunal tuviere conocimiento de hechos que dieren lugar a la exhibición personal, instruirá el proceso correspondiente, lo que ya leímos, está establecido ahí. Voy a colocar la asistencia, compañeros. Vamos a ver. Enviar. Muy bien. Aquí va el link para la asistencia. Por favor, llenen la asistencia de la noche de hoy. Entonces, claramente establecen que señala, ¿verdad? El segundo párrafo. En caso de no proceder como se ordena en el párrafo anterior, los integrantes, y esto lo preguntó, no sé quién lo preguntó el día anterior, en caso de no proceder como se ordena en el párrafo anterior, los integrantes del tribunal que conozca de los hechos relacionados serán castigados como cómplices del delito de plagio. O sea, cómplices de los delitos de plagio. O sea, como que lo hubieran cometido. Ustedes. Artículo 91. Auxiliares del tribunal. Señala, cuando el agraviado esté fuera del municipio donde reside el tribunal, o sea, la circunscripción municipal del tribunal, si es un juzgado de paz, por ejemplo, circunscripción departamental, si es un juzgado de primera instancia, que conoce de la exhibición en defecto de juez ejecutor, podrá comisionarse el cumplimiento del auto de exhibición
a cualquier otra autoridad o persona cuyas calidades garanticen su cometido. Si se da cuenta, aquí señala que pueden encomendar ese trabajo a cualquier autoridad. En este momento estamos hablando del año de 1985, 86. Entonces, dice cualquier persona cuyas cualidades o calidades garanticen su cometido. En este caso podría ser alguien de una corporación municipal, ¿verdad? El señor alcalde, un síndico, un concejal, que eran personas idóneas. Actualmente ya no aplica así. Actualmente tenemos los elementos necesarios. Tenemos a la Policía Nacional Civil o tenemos directamente en cada municipio al Ministerio Público. Si no están de turno, pues la PNC siempre está de turno y van a nombrar a uno de ellos como ministro ejecutor. Es un ministro ejecutor. El ministro ejecutor es el que ejecuta la exhibición personal, el que va al lugar a verificar la situación que está padeciendo la persona que está sufriendo los vejámenes, la persona que se encuentra limitada en su libertad. Eso es lo que hace el ministro ejecutor. Y es curioso porque la pregunta es si uno querría ser ministro ejecutor en el pasado. Yo le aseguro que no, y ya vamos a ver por qué. Entonces, continuemos el segundo párrafo del artículo 91, por favor, que señala: en estos casos se harán llegar las diligencias al ejecutor por la vía más rápida, procediéndose inmediatamente a cumplir el mandato del tribunal. Para este objeto, el ejecutor se trasladará sin demora al lugar en que se encuentre aquel bajo cuya disposición se hallare el agraviado. Le notificará el auto del tribunal, le exigirá que le exhiba inmediatamente al ofendido, así como los antecedentes que hubiere o informe de su conducta, y le ordenará hacer cesar en su caso las restricciones o vejaciones a que estuviere sometido el ofendido. El ejecutor informará enseguida del resultado de su comisión. Ahí tenemos la explicación de cómo debe de proceder, cuál es el proceso que debe de realizar el ministro ejecutor, sea juez, sea otra autoridad o cualquier persona que haya sido nominada como ministro ejecutor. Artículo 92. Desobediencia a la autoridad. Transcurrido el término fijado para la exhibición de la persona y retorno del auto, si no hubiere cumplido la autoridad o funcionario a quien se intimó, o sea, a quien se le dijo, mire, presente a la persona, es que no la tengo, preséntela. Señala, el tribunal dictará contra el remiso orden de captura y lo someterá o encauzamiento, ordenando al mismo tiempo la libertad del preso si procediere conforme a la ley, sin perjuicio de que el juez ejecutor comparezca personalmente al centro de detención, buscando en todos los lugares al agraviado, Realmente la exhibición personal no termina hasta que aparezca el agraviado. O sea, no termina hasta que aparezca el agraviado. En este caso deberá hacerse constar la desobediencia del remiso y el ejecutor dará aviso por telégrafo, en ese tiempo, ¿verdad? Telégrafo o por teléfono si fuere posible. Entonces, esa es la desobediencia de la autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad que tiene detenida a la persona. Muy bien, continuemos. Artículo 93. Siempre hablando de una autoridad, en este caso de una autoridad que tenga detenido ilegalmente a una persona. Derecho de antejuicio de la autoridad. Si la autoridad remisa, o sea, quien no llevó o no presentó al recluso, a que se refiere el artículo anterior, gozare de derecho de antejuicio, el tribunal queda obligado inmediatamente y bajo su estricta responsabilidad
a iniciar las diligencias de antejuicio ante el órgano correspondiente. O sea, usted se da cuenta, realmente conlleva muchas situaciones el plantear una exhibición personal. Y es curioso, si se da cuenta que usted debe de presentarlo a través de un escrito simple, una llamada telefónica o en su defecto ir a hablar personalmente. O sea, pero sí es un proceso bastante serio. Artículo 94. Obligaciones de proceder a la exhibición personal. Señala 94. Hay obligación de presentar a la persona aun cuando se halle presa en virtud de orden de autoridad judicial competente, a consecuencia de un procedimiento en forma, y en tal caso se hará el retorno remitiendo los autos. Si la persona se encuentra legalmente presa, pues tiene que presentarlo ante la autoridad entre las 24 horas siguientes. Si no lo hacen, pues habrá un problema, ya saben las sanciones que se dan. ¿Por qué dentro del derecho se imparte el curso de Derecho Procesal Constitucional? Porque las personas, los alumnos que están escuchando, pueden terminar trabajando en presidios como encargados de directores o algo, y tienen que saber cómo proceder. O por el contrario, usted es abogado y tiene que saber cómo proceder también. O sea, en cualquier área que usted esté, tiene que saber qué debe de hacer. Pues no tengo muy claro el caso de Rubén Zamora, cómo pasó. Si quiere, Francisco Manuel Moroy Santos, cuéntenos el caso. Que al parecer se tenía que presentar al tribunal cierto día y el sistema penitenciario no lo trasladó. Entonces el procurador de los derechos humanos planteó una exhibición personal a favor de Rubén Zamora. Sí, ya recordé. Efectivamente, eso es lo mismo, ¿verdad ustedes? Y tienen que todo procede en la misma estructura que hemos hablado. Una vez iniciado el proceso por cualquiera de las partes, pues el proceso es como una piedrita que se deja ir hasta que finalice su recorrido. Artículo 95. Personas plagiadas o desaparecidas. Por favor, leamos, dice: cuando la exhibición se hubiere solicitado en favor de personas plagiadas o desaparecidas, el juez que haya ordenado la exhibición debe comparecer por sí mismo a buscarlas en el lugar en donde presuntamente se encuentren, ya sean centros de detención, cárceles o cualquier otro lugar señalado, sugerido o sospechado en donde pudieran encontrarse. Algunas veces hay personas que se enteran de dónde puede estar alguien que ha sido secuestrado. Entonces, muchas veces lo primero que hacemos es dar aviso a la Policía Nacional Civil. Y lamentablemente, pues sabemos que también muchas veces la Policía Nacional Civil tiene mucho conocimiento, por veces parte de un asunto. Entonces, lo más lógico es presentar o plantear una exhibición personal, porque sabemos que en ese caso la Policía Nacional Civil no va a acudir sola, sino que va a acudir ya sea con el Ministerio Público o con, en este caso, el juez correspondiente, que va a presentarse, el juez ejecutor, que va a personarse al lugar para poder dar seguimiento a este proceso. Ustedes pueden darse cuenta en la película que les hice ver en el examen anterior, que es una dictadura perfecta. Hay un momento en que el mismo político, ¿verdad ustedes?, acompaña casi que a una exhibición personal, pero no es porque sea una exhibición, sino porque habían encontrado a los hijos de una pareja que habían secuestrado ustedes, y al final pues hacen todo el show, todo el espectáculo, llegan y todo pues similar, es una exhibición personal. Usted llega, el juez, llega todo el grupo, solamente que ahí llega el diputado y él salva a los niños y lo firman todo, y la gente dice bravo, qué excelente, y gana las elecciones. Pues eso se da.
Entonces, cuando hablamos de personas plagiadas o desaparecidas, pues señala claramente, ¿qué sucede en ese caso? Pues la respuesta es que el juez que haya ordenado la exhibición debe de comparecer por sí mismo a buscarlas en el lugar, cárcel, lo que sea, donde hayan indicado que la persona pudiera estar. O sea, mire, pero ahí no está, pero sí, tiene que ir porque ahí pudiera estar, aunque no esté. Artículo 96. Exhibición en el lugar de detención. Cuando así se solicite, el tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición pedida se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso o notificación a persona alguna. En este caso señala el tribunal. Sofía, hace mejor deja rincón, voy a consolar otro. Sofía, quítate. Señala, artículo 96. Exhibición en el lugar de detención. Cuando así se solicite o el tribunal juzgue pertinente, la exhibición pedida se practicará en el lugar. Ah, bueno. ¿Esto qué significa? Si nos vamos al artículo 88, señala que inmediatamente que se reciba la solicitud o se tenga conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, el tribunal en nombre de la República de Guatemala y sin demora alguna emitirá auto de exhibición señalando hora para el efecto y ordenando a la autoridad, funcionario, empleado o persona presuntamente responsable para que presente al ofendido. Ahí señala esto. Pero en este artículo señala exhibición en el lugar de detención. Bueno, si a criterio del tribunal toma la decisión, puede requerir, puede enviar un documento o puede apersonarse directamente. Pues, por eso dice, y sin siquiera avisar. ¿Qué significa esto? Que, mire, pero ¿por qué no avisó, señor juez? Y yo no lo tengo preparado, ¿no? Es que aunque no lo haya avisado, usted me tiene que presentar al reo, al recluso. Póngalo a disposición mía en este momento, que es lo más correcto, ¿verdad? Para poder ver cuál es la situación del recluso en ese momento. Artículo 97. Libertad de persona afectada. Si del estudio, del informe y antecedentes resultare que es ilegal la detención o prisión, se decretará la libertad de la persona afectada y ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. En el mismo acto y lugar. A petición del afectado o del interponente, el juez ordenará a la autoridad que entregue al detenido a la persona designada por el mismo afectado o interponente y en lugar seguro, haciéndose constar en acta. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Deben de ponerle en un lugar seguro, lo que les indicaba ayer, en la situación de la transferencia de un reo a otro lugar. Bueno, lo que tienen que hacer en ese caso, si corre mucho riesgo, es trasladarlo a otra prisión, en donde va a estar con mayor seguridad, o trasladarlo a otro área del centro penitenciario donde no corra riesgos. Si es preventiva, como les indicaba en el caso en donde iban a trasladar a la persona de Mariscal Zavala a Matamoros, pues obviamente plantearon la exhibición personal para que no fuera trasladado, o sea, de manera preventiva. ¿Por qué? Porque en el otro lugar lo estaban esperando para darle chicharrón, ¿verdad? Ustedes con limoncito y sal. Entonces, continuamos. Artículo 98. Testigos, expertos e informes. El tribunal podrá, para la misma audiencia a que se ha decretado la exhibición personal, ¿cuál es la audiencia? Las 24 horas que le corrieron, es una audiencia. Ordenar la comparecencia de los testigos o expertos que consideren necesarios para esclarecer los hechos, así como recabar cualquier otro tipo de información. O sea, él puede, en su libertad, hablábamos en derecho, en el amparo, pesquisas de oficio, ¿a ustedes? Pues aquí le dicen testigos, expertos e informes. Se señala que el tribunal podrá utilizar todos los medios a su disposición para poder aclarar qué es lo que ha sucedido.
Artículo 99, acta y resolución de la exhibición personal, o sea, finalizar el proceso. ¿Qué dice? En la audiencia de la exhibición se levantará acta en la que se asentarán todas las incidencias que en ella concurran. Seguidamente se emitirá resolución declarando la procedencia o improcedencia de la exhibición. En ese acta, pues se da por concluido, se tiene con lugar o sin lugar. Si tiene sin lugar, ahí queda archivada. Y si se decreta con lugar, obviamente se determinarán responsabilidades, se aplicarán sanciones y continuará el proceso de la exhibición personal. Artículo 100, condena en costas, y es lo que les indicaba respecto al caso que vi. Solo habrá condena en costas para el solicitante cuando evidentemente se establezca que la petición fue maliciosa o temeraria, o que haya sido promovida con el fin de obstaculizar la administración de justicia. La condena en costas es obligatoria cuando la exhibición fuere declarada con lugar, debiendo indicar el tribunal quién es el responsable de su pago. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Señala que la condena en costas es obligatoria cuando la exhibición fuere declarada con lugar, debiendo indicar el tribunal quién es el responsable del pago. No va a ser una institución, ¿verdad? Va a ser la persona individual, el individuo que ha causado esos vejámenes. Esa va a ser la persona responsable de pagar las costas correspondientes. El siguiente punto que tenemos es el ejecutor. Hablamos en su momento que el ejecutor es una persona designada. Podría ser el juez, podría ser otra autoridad o una persona idónea para poder ejercer esa función. En este caso le denominamos el ejecutor. Algo importante del ejecutor es lo que establece el 101, cargo de ejecutor. El cargo de ejecutor será ad honorem. En pocas palabras, no le van a pagar a esa autoridad por esas gestiones. Lo que significaría que cualquier juzgado que conozca ese asunto, obviamente no va a tener extra, da usted salario extra ni nada, porque es ad honorem. Artículo 102, preeminencia e inmunidad del ejecutor. Este artículo nos va a traer un caso que pasó con Álvaro Arzú. Dice, todas las autoridades y habitantes de la República guardarán al ejecutor durante el tiempo que dure el desempeño de su cargo, las preeminencias y respetos debidos. Además, durante este tiempo gozará de inmunidad personal y no podrá ser detenido por ninguna causa, salvo por delito infraganti. O sea que el cargo de ministro ejecutor pues da muchas prerrogativas. Pero si ustedes se recordarán, y ahí vamos a dejarla por hoy, se recordarán del caso en que un ministro ejecutor iba en un vehículo allá en Guatemala y pues un policía de tránsito lo detuvo y le impidió el tránsito. Es más, lo tuvo detenido todo lo que tardaba el semáforo en cambiar y después ya pudo continuar con el proceso. Es más, según recuerdo, no sé, no lo tengo muy claro, lo voy a investigar. No recuerdo si lo habían puesto cepo, no me recuerdo claramente, porque obviamente cuando usted va como ministro ejecutor no le importa mandar buscando un parqueo a usted. Pero si usted se recuerda, el señor, en este caso alcalde de Guatemala, en vez de sancionar al señor agente de tránsito, lo felicitó y lo condecoró. No sé si alguien se recuerda de ese caso. Compañero Verdugo, ¿se recuerda de ese caso? No sé si usted lo conoció, pero realmente lo condecoró. Y es más, salió en los diarios que condecoraban a aquel trabajador de la PMT que había impedido que un ministro ejecutor cumpliera sus funciones. Entonces, qué terrible esa situación, pero se debe a este artículo, ¿verdad? Que ellos pues tienen preeminencia e inmunidad del ejecutor. Imagínense que fuera a una residencia donde están golpeando a un niño, pero sí lo están golpeando en serio. No lo están castigando con le dieron 3 hinchazos, no, lo están golpeando a una mujer
y que detengan al ministro ejecutor. Y imagínense, cuando llegue, posiblemente ya la mataron, o sea, el objetivo es que llegue de inmediato, que pueda resolver, que pueda actuar sin dilaciones. Y cuando otra autoridad impide esto, pueden suceder cosas más lamentables. Entonces, compañeros, ahí la dejamos por hoy. ¿Alguna pregunta en este momento? Bueno, si no, mañana, pues digo, el lunes haremos un esquema de este proceso para que sea más comprensible, ya leímos los artículos, sería hacer un esquema, ya vamos a pasar a la otra área, pero el próximo lunes terminaremos con este asunto. Así que, compañeros, muchas gracias, que Dios los bendiga, y si no hay preguntas, pues terminamos la presente clase. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias y buenas noches. Adiós, compañeros. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, compañeros, mucho gusto. Feliz noche, Lick. Buenas noches, compañero.